Hoy hablaremos de las necesidades educativas especiales permanentes, qué son, de qué tratan, cómo se califican, cuál es su detección y su correspondiente normativa vigente. En estas encontramos la discapacidad intelectual, auditiva, visual, motora, trastorno del espectro autista, disfasia y multidéficit. Las NEE están relacionadas a un apoyo y entrega de recursos especial a algún determinado estudiante que por diferente causa enfrenta barreras para su proceso de aprendizaje y participación. ¿Qué son las necesidades especiales educativas permanentes? Son aquellos problemas que presenta una persona durante todo su periodo escolar y de vida, ya que presenta un déficit leve, mediado o grave de la inteligencia en alguna o en todas sus implicaciones, sensoriales, motoras, perceptivas o expresivas, de lo cual resulta una incapacidad, por lo cual necesitan de la atención de algún especialista, centro educativo especial y material adecuado. También debemos tener en cuenta que no todos los casos se nace con alguna discapacidad permanente, también se puede adquirir durante la vida. Discapacidad intelectual, o antiguamente llamada retraso mental, implica dificultades considerables tanto en la capacidad intelectual como en la capacidad adaptativa. En esta podemos tener dos o más áreas: en la comunicación, en el cuidado personal, en el autocontrol, en el trabajo o en las habilidades sociales, etc. Esta discapacidad se determina por la prueba de coeficiente intelectual y se divide en categorías según su resultado: leve, moderada, grave y profunda. El decreto asociado a la discapacidad intelectual es el decreto número 87. Esta aprueba planes y programas de estudio. Para hacer una detección temprana debemos tener en cuenta que el niño va a tener un retraso en su edad cronológica al sentarse, al gatear o al hablar. También tendrán dificultades para aprender. Tenemos que tener en cuenta que todos estos síntomas se dan en conjunto. Al detectar síntomas se puede consultar con un neurólogo el porqué el retraso del niño, pero el único que nos puede dar un diagnóstico es el psicólogo, pese a que ellos no sean quienes tratan la discapacidad. Discapacidad auditiva. Este tipo de discapacidad se muestra por una disminución total o parcial de la audición en una o en ambos oídos. La categorización de esta discapacidad es leve, moderada y grave y profunda. Cuando es leve, moderada y grave se considera como hipoacusia, o sea que tiene poca audición. Y cuando es profunda se considera como sordera, ya que es la pérdida total de la audición. El decreto asociado a la discapacidad auditiva es el decreto número 86. Esta aprueba planes y programas para estudiantes con trastornos de comunicación. ¿Cómo hacemos una detección temprana? Debemos percatarnos si el niño atiende a los sonidos, si mira hacia el lugar de donde viene el sonido, si se asusta, si despierta por las noches cuando hay ruido. También tenemos que tener en cuenta que el único profesional que diagnostica el DEA es el otorrinolaringólogo. Discapacidad visual. Se muestra por una disminución total o parcial de la vista. Se debe tener en cuenta el campo y la avidez visual. Estas las vamos a dividir por niveles. Tenemos el nivel normal o leve, la moderada, la grave y la ceguera. Cuando hablamos de ceguera nos referimos a que la persona perdió el 100% de su vista. Cuando su nivel es grave, solamente pueden distinguir luces y sombras. Cuando es moderada, pese a la utilización de lentes, no pueden enfocar ni distinguir bien los objetos. Cuando es normal y leve, al utilizar lentes, su discapacidad desaparece. El decreto asociado a la discapacidad visual es el decreto número 89. En este decreto se determina la estructura para el estudiante con discapacidad visual. ¿Cómo la detectamos? Primero que nada tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares, si hay alguien con alguna malformación ocular. Otro indicador son que el niño no siga la luz, que no ponga atención o que no se desplace. Tenemos que tener en cuenta que el único en el dar el diagnóstico de la discapacidad visual es el oftalmólogo. Discapacidad motora se asocia a personas con movilidad reducida. Muchas veces es una secuela ya sea de alguna enfermedad, algún accidente o de alguna dificultad en el embarazo. Y estas con alteraciones generales o específicas, dificultando el desplazamiento de las personas. Muchas veces se asocia a una parálisis cerebral. Detención temprana. Suele ser mucho más temprana que otras necesidades. El diagnóstico se puede realizar entre los 4 y 18 meses si es que la discapacidad es muy leve. ¿Cómo se puede evidenciar? Realmente tiene que ver con un retraso en el desarrollo motor, cómo se mueve, cómo anda, salta, manipula, etc. Además de eso, tenemos que mencionar el aspecto físico, malformaciones, ausencia de algún segmento del cuerpo, etc. Dentro de la normativa vigente,
encontramos el decreto 577, que establece normas técnico-pedagógicas para educandos, estudiantes con trastornos motores. Artículo 3. Si presenta solo discapacidad motora, el estudiante debe de integrar en algún aula regular. Por el contrario, si presenta otras dificultades asociadas, va a tener que trabajar en una escuela especial. El diagnóstico de discapacidad de movilidad reducida puede extender un neurólogo o un médico fisiatra. Del espectro autista. Es una condición neurológica que dura toda la vida de la persona. Se presentan sintomatología diferente, presentan características diferentes, están asociadas a las mismas áreas que son la interacción social, la comunicación y la flexibilidad conductual, junto a las dificultades que pueden existir a nivel sensorial, que tiene que ver con la parte neurológica de la discapacidad. Interacción social. Encontramos personas que les cuesta interactuar, no necesariamente que estén aisladas, o personas que no interactúan con su entorno. Comunicación. Encontramos personas que no hablan absolutamente nada, que no se comunican a no ser que sea por señas o por indicadores así. Encontramos personas que se pueden comunicar súper bien, que hablan bien, que pueden hacer un buen uso del lenguaje. Flexibilidad conductual. Les cuesta mucho tolerar cambios, necesitan seguir rutinas. Si se hace un cambio en sus planes, se puede generar descompensación. Todos los niños se descompensan de manera distinta. Hay que tener claro que todas las personas dentro del espectro autista son diferentes. Detección temprana. Contacto visual anormal o poco seguimiento visual. Atención atípica a estímulos, ya sea que le llame la atención o no. Menor sonrisa social, no responden nombre, imitación y gestos comunicativos, disminuida irritabilidad, tensa respuesta sensorial, pobre regulación de emociones negativas, retraso del lenguaje expresivo y hablado. La normativa vigente asociada al TEA es el Decreto 815, que establece normas técnico-pedagógicas para entender educandos con graves alteraciones y comunicación que alteran su adaptación social. ¿Quién realiza el diagnóstico del trastorno del espectro autista? Siempre se comienza consultando con un neurólogo y el diagnóstico, aparte del neurólogo, lo puede hacer un psicólogo o un psiquiatra, siempre y cuando sean profesionales con certificación A2. El autismo se diagnostica a través del test A2. Disfasia. Es una pérdida parcial del habla debido a una lesión cerebral en las áreas específicas del lenguaje. Es un déficit en el lenguaje oral que caracteriza además por su retraso cronológico en la adquisición del lenguaje por importantes dificultades específicas para la estructuración del mismo. ¿Cómo diferenciar entre TEL mixto y disfasia? Principalmente por descarte. Muchas veces el diagnóstico viene determinado por la falta de evolución ante la intervención y el nivel de la gravedad de la sintomatología. Acción temprana. Déficit persistente en el lenguaje en todos los niveles, expresivo y comprensivo. Retraso cronológico y desviación respecto a los patrones normales de adquisición y desarrollo del lenguaje. Graves dificultades para la comunicación, dificultades en los aprendizajes escolares, retraso en el desarrollo del pensamiento y grandes dificultades para el aprendizaje de lectoescritura. La normativa vigente asociada a disfasia es igual que el TEA. Decreto 815. Establece normas técnico-pedagógicas para atender educandos con graves alteraciones en la capacidad de relación y comunicación que alteran su adaptación social, comportamiento y de desarrollo individual. ¿Quién realiza el diagnóstico? Un neurólogo. Multidéficit, también llamada discapacidad múltiple o retos múltiples. Es cuando existe más de una discapacidad en diferentes grados o combinaciones, discapacidad intelectual, visual, auditiva, motora, autismo, parálisis cerebral, etc. Hablar de discapacidad múltiple no solamente es sumar los tipos de discapacidad, sino que la interacción que tienen juntas. La detección, tanto como el diagnóstico y la normativa vigente, dependerá directamente de la discapacidad predominante.